El camino de los sabios, por Walter Rizzo. Primer capítulo. Primer principio. La coherencia como forma de vida. Practicar lo que se predica. La mayoría de los filósofos de la antigüedad eran buscadores de sabiduría, experimentadores dispuestos a jugarse por las ideas que defendían. Para ellos la coherencia pesaba más que la originalidad. Y por eso, sus planteamientos iban más allá del mero discurso y se plasmaban en modo de vida afín a sus pensamientos. Los antiguos, además de hablar, hacían lo que decían y las lecciones se observaban en el trajinar del día a día. Un aprendizaje no solo auditivo, sino visual. No me digas qué es la sabiduría, no me hables de cómo vivir bien, muéstramelo. Esa era la premisa. Séneca, el filósofo estoico de origen romano, afirmaba que para tener una vida feliz no hay que desviarse de la propia esencia. De lo que nos define profundamente, este es el cometido más importante de la sabiduría. Que las obras concuerden con las palabras, que el sabio sea en todas partes coherente e igual a sí mismo. ¿Quién logrará esto? Algunos pocos, y aunque la tarea es ciertamente difícil, no pretendo que el sabio haya de caminar siempre al mismo paso, sino por la misma ruta. Por la misma ruta, más rápido o más despacio, con buen humor o refunfuñando, no interesa. Lo que verdaderamente importa es dirigir el barco a buen puerto, ser fieles a las metas que nos proponemos mientras no pierdan su valor. La sabiduría silenciosa. Hace unos años en un resguardo indígena en el Amazonas, le pregunté a un nativo qué pensaba sobre la felicidad. El hombre se levantó y me pidió que lo siguiera. Anduvimos un trecho hacia el interior de la selva, hasta que de pronto me señaló un lugar donde infinidad de ranas de colores saltaban y croaban alrededor de unas aguas termales naturales enclavadas en un espeso paisaje de intensos verdes. A medida que los vapores se elevaban y los rayos del sol las atravesaban, las gotas de agua tomaban un color tornasolado que se iba perdiendo en las distantes copas de los árboles. No dijo nada, solo extendió la mano como ofreciendo un regalo. Luego de observar un rato aquel maravilloso paraje, regresamos en el más profundo silencio. No había mucho que agregar. Su respuesta había sido más que elocuente. Eso que preguntó es esto. Debemos reconocer que a veces el lenguaje sobra. Cuando tocamos lo esencial y el núcleo duro de la existencia, es mejor callar, afirmaba el filósofo Ludwig Wittgenstein. Esta sabiduría silenciosa puede generar en el que vive un verdadero terremoto psicológico. Su invitación es maravillosamente sencilla. Ven y observa. No más, nada más, experiencia pura. Si fuéramos íntegros, internamente coherentes, nuestro comportamiento hablaría por nosotros. Cuentan que cuando alguien trató de convencer a Diógenes, el cínico, que el movimiento de los objetos era una ilusión mediante argumentos complicados y silogismos de todo tipo, este, para refutar tanta retórica, simplemente se levantó y comenzó a caminar en silencio de un lado a otro. No dijo nada más, pero el mensaje implícito fue contundente. El movimiento se demuestra andando. Insisto, a veces una acción o una observación sentida hasta los huesos vale más que 100 explicaciones. Zenón, el padre del estoicismo, a propósito del suicidio de un sabio hindú, decía que prefería ver a un solo indio dejarse quemar lentamente antes que aprender de manera abstracta todas las demostraciones sobre el dolor. Los artistas del verbo. La verborrea siempre ha sido sospechosa, aunque a veces nos seduzca. No digo que hagamos un culto al mutismo y a la falta de expresión. Lo que sostengo es que no deberíamos sacrificar el qué decimos por el cómo lo decimos. La carta de presentación de cualquiera, el currículum vitae que tanto nos exigen, debería incluir antes que nada nuestro modo de vida. Dime lo que haces y te diré quién eres. Dime qué haces y veré si puedo aprender algo, o sobre todo, dime qué haces y te diré cuánto te creo. Epicuro decía que el conocimiento serio y bien sustentado de las cosas no forma fanfarrones ni artistas del verbo, y que por el contrario el verdadero saber forma hombres dignos e independientes que se enorgullecen de sus propios logros y no de aquellos resultados que se obtienen por azar o por cualquier otra circunstancia externa. En fin, cuanto más sepas, menos querrás por hablar. ¿Cómo practicar el silencio inteligente? Empezamos modestamente a intentar por unos días decir solo lo justo y lo que vale la pena.
Concentrarse en lo esencial y poner la palabra al servicio de la racionalidad y la sensatez. Pensar antes de hablar, así sacrifiquemos un poco la espontaneidad. Una de las consecuencias de que hables menos es que otros te escucharán más atentamente. En cierta ocasión, Diógenes estaba exponiendo un discurso serio y provechoso para la gente, pero como no se acercaba a nadie a oírlo, suspendió lo que estaba diciendo y comenzó a cantar. Entonces, cuando las personas volvieron a congregarse alrededor, dejó el canto y los reprendió diciéndolos que acudían presurosos a escuchar a los charlatanes de feria, pero que iban de mala gana donde aquellos que enseñaban cosas inspiradas por la sabiduría. Hablar con uno mismo. Coherencia del yo. Pensar, sentir y actuar para un mismo lado, bajo una misma dirección. ¿Cuántos lo logran? He conocido gente que de tanto decir sí a los demás deja de ser ella misma. Se especializan en agradar y acoplar a las exigencias externas, creando un verdadero síndrome del camaleón. El mensaje es muy claro. Si no sabemos qué queremos y para dónde vamos, hablaremos perdido la capacidad de autorregular nuestro comportamiento. Como ser psicológica y afectivamente coherente, si he puesto el control fuera, si me he desconectado de mí mismo. En la antigüedad, los filósofos y los sabios hacían una elección de vida razonada. Sabían qué estaban haciendo y por qué. Esto implicaba un esfuerzo consciente y una gestión de los recursos mentales disponibles. Es coherente quien trabaja para ser coherente. Epicuro recomendaba en una de sus cartas: estos consejos y otros similares, medítalos noche y día en tu interior y en compañía de alguien que sea como tú, y así nunca, estando despierto ni en sueño, sentirás turbación, sino que por el contrario vivirás como un Dios entre los hombres. Muchos de mis pacientes no saben por qué han elegido la vida que llevan, independientemente de que sea buena, mala o regular. Cuando los interrogo al respecto, suelen responderme que ellos no han elegido nada y que la vida simplemente se ha ido dando sin que se dieran cuenta. Más aún, la mayoría tiene la triste sensación de que los hechos cotidianos van transcurriendo como si fuera una película donde el intérprete es otro. Sin embargo, una vez que comienzan a revisar seriamente su existencia, sus objetivos, las relaciones que establecen con su entorno y sus hábitos, el sentimiento de despersonalización se va extinguiendo. No puede haber coherencia sin que exista un empoderamiento del yo y un diálogo interno donde podamos estar noche y día, momento a momento, cara a cara con nosotros mismos. Tres ejemplos. Una vez le preguntaron al cínico Antístenes qué había aprendido de la filosofía después de tantos años y su respuesta fue el ser capaz de hablar conmigo mismo. Algo similar dicen de Cleantes, un filósofo estoico que además era boxeador, quien solía hacerse reproches a sí mismo en voz alta. Al oírle, alguien le preguntó: ¿a quién haces esos reproches? Y él sonriendo dijo: a un viejo que tiene canas pero no entendimiento. También cuentan que Pierrón seguía hablando aunque sus oyentes ya no estuvieran allí. En cierta ocasión en que lo vieron platicando solo, le preguntaron por qué lo hacía y respondió: me ejercito en ser virtuoso. ¿En cuánto te vendes? Uno de mis pacientes había consentido ser espía de su jefe en el trabajo. Le prometieron un ascenso y más dinero si llevaba información a los directivos sobre quienes mostraban poca pertenencia a la empresa y creaban un mal ambiente laboral. El hombre aceptó, pero debido a su formación religiosa y familiar rápidamente apareció una contradicción moral, muy difícil de manejar. Sentía que debía responder económicamente por su esposa y sus hijos. Pensaba que era un traidor y actuaba llevando y trayendo información. Este desajuste entre mente, emoción y conducta se hizo cada vez más insoportable y al poco tiempo un cuadro depresivo empeoró las cosas. En semejante situación, decidí introducir al tratamiento algunas lecturas de Epícteto. Una frase en especial llamó su atención y dio de pie a que pudiéramos confrontar el problema desde una perspectiva ética. La filosofía no siempre brinda soluciones concretas, pero abre puertas que conducen a nuevas maneras de ver el problema. La premisa de Epícteto es como sigue: eres tú quien debe examinar lo que es digno de ti, no yo. Eres tú quien se conoce a sí mismo, quien sabe cuánto vales para ti mismo y en cuánto te vendes. Cada uno se vende a un precio.
A medida que avanzó la terapia, descubrió algo que a simple vista puede parecer elemental, pero que a mi paciente no había asimilado correctamente. Su familia prefería pasar necesidades a verlo envuelto en hechos de corrupción moral. Prefería comer menos a verlo sufrir, preferían trabajar más y verlo sonreír con la cabeza en alto. En fin, querían que no se vendiera. En términos de Epicteto, a medida que avanzaban, el proceso terapéutico se hizo más consciente de cuál era el estilo de vida que quería llevar y cuáles los principios que no debían ceder. Finalmente no lo echaron de la empresa, renunció y salió por la puerta grande. Coherencia de línea dura. Cuando existe una contradicción irreconciliable entre dos creencias, se crea una tensión que en psicología se conoce como disonancia cognitiva. Las investigaciones muestran que la inconsistencia interior produce altos niveles de ansiedad, miedo a tomar decisiones e hipocresía. Los estoicos sabían sobre esas consecuencias y por eso eran tan estrictos frente al manejo de las contradicciones internas. Zenón afirmaba: el fin de la vida es vivir de modo coherente, esto es, vivir según una sola norma y de acuerdo con ella. Y casi 4 siglos después la fórmula seguía inmodificable, esta vez en boca de Séneca. Así pues, dejando a un lado los viejos conceptos de sabiduría y para abarcar la vida humana en toda su dimensión, me puedo contentar con esta definición. ¿En qué consiste la sabiduría? En querer y rechazar siempre las mismas cosas. Un punto de vista más moderado y actual lo encontramos en el psicoanalista Erich Fromm, quien reconocía que las discrepancias cognitivas y el intento por resolver son inseparables para el ser humano. Lo que resulta evidente es que para la mayoría de los filósofos de la antigüedad, menos condescendientes que Fromm en este tema, la congruencia entre mente y conducta era una condición imprescindible para alcanzar la paz interior. Diógenes vivía sorprendido de las contradicciones que algunos mostraban entre el decir y el hacer. Por ejemplo, de los gramáticos que escrutaban los trabajos literarios de otros y no hacían lo mismo con los propios, de los músicos que afinaban las cuerdas de la lira y tenían desafinadas las del alma, de los matemáticos porque mirando el sol y la luna no veían lo que tenían bajo sus pies, de los oradores porque decían preocuparse por lo justo y no lo practicaban jamás, de los ávaros, quienes reprochaban el dinero y lo adoraban a más no poder. El punto de impacto. La coherencia interna aumenta la eficiencia y potencia de nuestras capacidades. Hay gente que funciona como una escopeta de perdigones, piensa una cosa, siente otra y sus actos se dispersan sin dirección. Obviamente, esta desbandada disminuye el impacto de la conducta y sus resultados. Recuerdo que en una época de mi vida practiqué karate. Mi maestro siempre se quejaba porque mis golpes eran dispersos, es decir, no concentraba mi potencia en los nudillos del índice y el anular, sino que el puño entraba de frente y el efecto era pobre. Golpeas como una niña, me decía. Visto que yo no mejoraba, me sugirió que consiguiera un makiwara y ensayara en mi casa. Un makiwara es una tabla que se ancla al piso y se cubre con una almohadilla en la parte superior, forrada generalmente con cuero grueso. Entonces uno tiene al frente un contendor que no se mueve y recibe todo tipo de ataques sin protestar. Así que me dediqué a practicar obsesivamente del golpe, rotar un poco la mano hasta concentrar todo en el punto, como si el brazo se adelgazara y la fuerza pasara por un embudo y explotar en la madera. La diferencia fue impresionante. El impacto multiplicó mi eficiencia hasta niveles que yo nunca hubiera sospechado. Algo similar ocurre con la coherencia. Si nos comprometemos con todo nuestro ser a participar en lo que hacemos, cada parte actuará mancomunadamente con la otra, haciendo que se produzca una reacción en cadena, una expansión de la conciencia. A este proceso comúnmente en cadena, una expansión de la conciencia. A este proceso comúnmente en cadena la denominamos entusiasmo, que en griego significa sentir la fuerza o la ira de Dios en el pecho, enteostimos. Quizá no tengamos certeza de ganar, pero sí la convicción profunda de que llegaremos hasta el final pase lo que pase. No ocurre siempre, es verdad, pero cuando en ocasiones se da y nos fusionamos internamente, algo se magnifica en nuestro ser. Algo nos recuerda que estuvimos muy cerca de los dioses. El ejemplo admirable. Practicar lo que se predica. Obviamente, si el fin es noble, genera admiración en casi todas las culturas, porque las personas con una manera de ser congruente inspiran confianza y respeto. Desde Sócrates hasta Nelson Mandela, pasando por Giordano Bruno, quienes se juegan por sus ideas,